Vámonos de aquí. ¿Y si es una trampa? Nada es peor que estar presas, ¿eh? Y si es una trampa, pues lo descubrimos en el camino. Perdóname por no poderte haber salvado ese día. Te amo, mamá. ¡Hasta aquí llegaste, Vicentita! ¿Y tú cómo sabes mi nombre? No me están entendiendo. No solo Edelmira está muerta, mamá, sino que también mi papá trató de violar a Vicente en mi propia jeta. Otra vez nos volvemos a encontrar tú y yo, Vicenta. Y ahora mismo me vas a decir dónde carajos dejaste los documentos que me robaste. Además de mentirosa y traidora, eres una ladrona. No, sí, hijo de tigre pintito. Digna hija de Edelmira Rigores. A ver, a mi jefa no la vas a nombrar. Asesino. La mataste como si fuera Una perra. Cobardes. Qué poco hombres son todos ustedes, ¿eh? Y tú, Chucho. Tú eres un lacra, cul. ¿Cómo me llamaste? Cul. Eso es lo cara, es que no. A ver, ¿cuántos matones necesitas, Pachi? Que no puedes solito con una vieja. Déjeme solo aquí con la fiera. Quédate en la puerta, yo te aviso cuando te necesite. Además, vigilen que nadie llegue hasta acá. Te voy a hacer tragar cada insulto. Siempre me quisiste violar, ¿no? Desde que era una morrita. Te mueres por hacerme lo mismo que le hiciste a mi mamá. Tú no puedes conseguir mujeres de otra forma, Chucho. A todas las terminas forzando. No. Yo me acuesto con quien se me da la gana y cuando se me da la gana. Lo que tienes ahí entre las piernas ya me vale madre. Lo único que quiero de ti es la maleta que te llevaste de este rancho. ¿En dónde, Carlos, dejaste los documentos que me robaste? ¿En dónde? Yo no le tengo miedo, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué sigues aguantándolo? ¿Por mi abuela? Por favor, por mi abuela, no te detengas. Ella sabe muy bien la clase de cabrón que parió. ¿O no, abuela? ¿Y qué quieres que te diga, Belardo? ¿Que Chucho se me torció en el camino y se volvió un chacal? Pues sí, a lo mejor la culpa es mía porque no le supe dar los guamazos a tiempo. Un día te vas a casar y vas a entender que lo que pasa entre marido y mujer... No. Mamá, el día que yo me case, yo le voy a enseñar a Chucho Casares cómo se trata una mujer de verdad. Mamá, por favor, vámonos lejos, vámonos conmigo. Hoy mismo haz tus maletas, vámonos, déjalo, por favor. Permiso. No puedo. Abelardo, en la puerta lo busca un gringo, dice que es oficial de migración y que viene a interrogarlo. Estamos esperando a Abelardo Casares para interrogarlo. Ya fueron a buscar al patrón. Aguanta, gringo. No, Danny. Aquí no somos nadie. We're in Mexico, dude. Yeah, man. This guy is only hint que tenemos para atrapar a la coyote, ¿ok? I know. ¡Hey, gringo! Pues, ¿qué te traes con mi primo? ¿Traes una orden judicial para irrumpir en la casa de mi familia? Porque pues aquí no es Estados Unidos. Oh my God, these Mexican matches. Esta es la camioneta de tu primo Abelardo Casares. Cruzó la frontera en esa camioneta, acompañado de una mujer americana de apellido Thompson. Una mujer rubia, alta, atractiva. ¿La conoces? ¿Quién es esa güera? ¿De dónde la sacaste? Ah, pues para que veas que... Encontramos la camioneta en el desierto. Y la iba manejando una mujer que estamos buscando. Queremos que se apellida Rigores. ¿Sabes algo al respecto? ¿De qué pinches documentos me estás hablando? Que yo no tengo nada tuyo, Chucho. ¡Ya déjate de mentiras, caramba! Tu madre me estuvo espiando durante años. Encontré pruebas en su habitación. No, pues más bien en su celda, ¿eh? Porque eso fuiste al final en su vida un carcelero. Dime dónde está la maleta y te dejo ir con vida.
Pues, ¿esto qué es? Tú ponle la caja, es muy importante. Tú llevas una maleta, Edelmira. ¿Esta es mi prueba de ADN? ¿Qué es esto, mamá, hombre? ¿Carreras de caballos apilados? ¿Venta de armas? ¿Lavado de dinero? Lo único que saqué de este pinche rancho fueron sus medicinas y sus 4 trapos. La tuviste secuestrada 10 años. Sé que querías que se robara. ¿Oro? ¿Joyas qué? Mira, tu madre llegó a esta casa pidiendo ayuda, asustada, porque la querían matar los Acero. Estaba sola en este mundo y tú eras una pincuincla peor. Además, sin padre conocido. Yo les abrí las puertas de mi casa, a tu madre y a ti. Les di de tragar, las traté como familia. Eres un cínico, Chucho. Pues, ¿de qué familia me estás hablando, Porque que yo sepa, tu familia te ve con terror. Una cosa, tú no sabes nada de mi familia. ¡Nada! Mírate, vestido de gente decente. Pero eso es solo por fuera, Porque por dentro, Chucho, para todos, eres un monstruo. Ahora sí te voy a dar razones para llamarme como se te pegue tu pin. Me saludas a tu pin, madre, cuando te encuentres con ella. ¡Entren! Haz lo que tengas que hacer para que esta vieja cante las mañanitas. ¿Qué van a hacer? Hasta que no aparezca lo que me robó, no sale de aquí. Y si no habla, pues que se quede muda para siempre. Con permiso, tengo una boda que atender. Por el poder que me confiere el Estado mexicano, los declaro marido y mujer. Ay, te amo. Ay, amor, yo creo que yo debía haberme casado de blanco. Así como toda virginal, con una cola larga, larga, larga. Pero el rojo también me queda divino, ¿cierto? Divino. Eres una mujer muy guapa. Ay, a mí me encanta hasta tu apellido. Ay, papi, es que tiene todo que ver conmigo, ¿no? La señora delgado, va con mi cuerpo así delgado, estilizado. Ay, tomemos pues fondo blanco, no es capaz. Hágale. Disculpe, llegó este señor preguntando por usted. ¿Pipote? ¿Qué más? ¿Y este joven quién es? Pepito, amor, lo que pasa es que yo no te había alcanzado a decir, ¿cierto? Por todo lo del matrimonio y el tema, pero como yo estoy aquí en México sola y yo no tengo familiares, pues yo invité a un amigo de la infancia desde chiquiticos que nos conocemos de toda la vida. Entonces, por eso él está acá. Felicidades. Amiguita, salúdeme pues bien. ¿Qué más? ¿Ustedes? ¿Qué hacen en mi casa? ¿Por qué los dejas entrar? Encontraron esta camioneta en el desierto. Dices que a tu nombre. Mi amigo ve un cadáver en esa truck. Y después el cuerpo desaparecer por magia. Pues ni idea. Yo no sé de qué me habla. ¿Tu novia anda por aquí? ¿Qué estamos celebrando? ¿Se van a casar? A ver, cabrón. O sea, viniste a México, hasta mi propia casa, a preguntarme por mi vida personal. No te voy a responder ninguna pregunta, fíjate. Another Mexican macho, man. ¿Cuál es tu relación con la coyote que se llevó tu camioneta hasta el desierto? Déjame ayudarte. A ver, cuídame esto. Oye, se me hace que te creció la panza en esta última semana, Mamá, me estás diciendo gorda hoy. No me digas eso. Me lo chequeé hace unos días y me quedaba perfecto. Ay, ¿y qué crees? ¿Que el bebé no crece a cada minuto? No sé. A ver. Ay, mira, no. Es que estás divina. Ay, Pareces una princesa, mi amor. ay, mamá, no me hagas llorar. No. Corre el maquillaje ahorita, no. No.
¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Ay, es que llevo varios días que me duele la panza. Barbaridad. Mírame. Abuela, ¿qué haces? Ay. Son los nervios por la boda, hija. El casarse siempre da punzadas en la panza. Te lo digo yo por experiencia. Disculpen, ¿ya está lista la novia? Sí. Ya. ¡Qué emoción! Hoy me casó. Terminas estas fotos rápido, porque hay que detener esa bronca que hay allá afuera. ¿Qué? ¿Ahora qué pasó, abuela? Ay, mijita, ya sabes, lo de siempre. Tu papá está furioso con Abelardo y además llegó un policía que quiere interrogar a tu hermana. Siempre es lo mismo. ¿Por qué quieren interrogar a Abelardo? Ahora me dicen. No sé, no nos dejó ir con él, no sabemos. Es que no puedo estar tranquila ni el día de mi boda. Ay, parcerito, esto parece un cuento, ¿sí o qué? A ver, hacele. No puedo creer que te casé hoy. ¿Cómo pasa el tiempo, ah? Ya hasta voy a ser abuelo y todo, imagínate. No sabes la falta que me hace mi mamá, Manuel. La mujer más importante de mi vida no está hoy aquí conmigo. Ah, no. Vení, pelado, a ver. La película es la siguiente. No más tristezas. Nosotros ya hicimos posgrado en eso. Ve, tu mamá está aquí con vos. Y estoy seguro que ella estaría feliz. Entonces parece que el único que no está feliz soy yo. Los Casares, no sé, Manuel, no me dan buena espina. Siento que no les hemos cachado algo gacho. ¿Tú en verdad crees que casarme sea la mejor decisión? Ay, parcerito, ¿qué te puedo decir? No hay nada que hacer. ¿Quién te mandó a no ponerte el forrito como te lo dije, ve? Pues Lorena me estaba diciendo que la pastilla, y mira. Y quien entienda a las viejas, ¿no? Hablando de viejas, ¿sabes qué? Ahorita que estuve en el rancho de Chucho, algo pasó con una tal Vicenta Rigores. Creo que le debe algo muy cañón a la familia. No sé qué sea, pero pues no me lo he podido sacar de la cabeza. ¿Vicenta? Pero no me has contestado si tu novia, la señorita Thompson, anda por aquí. Sí, me gustaría hablar con ella. A ver, ¿tú qué te crees? Ustedes los gringos allá en su país no se atreven a romper la ley y andan caminando derechito como patos. Pero no más cruzan la frontera, cabrón. Y ya quieren hacer sus cochinadas acá, ¿no? Come on, man, take it easy. Take it easy, mis p***. ¿Dónde está la orden de un juez mexicano para interrogarme? A ver, la quiero ver. ¿No la tienen? Ah, bueno. Pues si no la tienen, ya se pueden largar. Ahí está la puerta. Mucho cuidadito cómo te diriges a nosotros, Cap. Estamos pidiendo que cooperes con nosotros para atrapar a una criminal. Esa mujer que robó tu camioneta es peligrosa. Me dejan solo con la paciente. ¿Para qué me vas a torturar, hombre? Yo no sé nada de documentos. Todo esto es para refrescarte la memoria. A veces a uno se le olvidan las cosas. Y cree que uno no sabe. Pero sí, siempre sabe. Por favor. ¿Ya oíste, don Chucho? Si hablas, te vas a tu casa. Y si no, te vas derechito al panteón. Acá, ven acá. ¿Tienes algo que decirme? Antes de que le meta un poco de voltaje a tu cuerpo. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy